una célula y otra, acá también se está reabsorbiendo agua. ¿Cómo se llama ese tipo de transporte? Transcelular. ¿Listo? Transcelular. Y ven que cuando es transcelular simplemente entra por difusión, no usa acuaporinas ni nada, simplemente pasa. ¿Qué ocurre con el agua en la rama descendente del genio? Pues lo mismo, se va a reabsorber gracias a acuaporinas 1, pero no va a haber traspaso transcelular, simplemente acuaporina 1, ¿sí? Porque la rama descendente es permeable al agua, pero no a solutos. Quiere decir de que en la rama descendente solamente va a reabsorberse agua, agua, agua y más agua, nada más. Lo opuesto ocurre en la rama ascendente. En la rama ascendente no se reabsorbe agua, pero sí se reabsorben solutos. Cero agua, pero sí va a entrar calcio, magnesio, sodio, cloro, ¿listo? Pero cero agua, ¿ya? Seguimos avanzando y ahora estamos en el túbulo colector, que ya sería la parte final de la nefrona. Y en esta parte del túbulo colector, o en esta parte de la nefrona, el resto que quedaba de agua va a ser reabsorbido básicamente por hormonas. ¿Listo? Recuerden que siempre en la parte final va a actuar muchas hormonas. Y como saben, la principal hormona que regula el agua vendría a ser la ADH, ¿no es cierto? O la vasopresina. Y esta figura ustedes ya se las he mostrado antes, ¿no? Recuerden que la vasopresina se unía a su receptor B2, ¿no? Eso activaba proteína G, ¿no? Ahí en ciclasa, y decía que el agua entre por acuaporina 2, pero que salga por acuaporina 3 y 4. Eso ya se los expliqué en su momento. ¿Listo? Entonces, esto no es nada nuevo. ¿Listo? Esto ocurre cuando hay ADH, ¿no? Cuando está presente. Cuando no hay ADH, pues nada de esto va a ocurrir y vas a empezar a orinar agua, ¿no? O el agua, eso, orinas agua prácticamente, ¿no? Muy bien, entonces este es un esquema general de lo que ocurre con el agua. Ahora, como les decía, vamos a ir pasando segmento por segmento. Entonces, en primer lugar tenemos el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal prácticamente la totalidad de la sustancia se va a reabsorber, ¿no? Más del 65% se reabsorbe. Y aquí, como ustedes pueden ver, se reabsorbe sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, claro que sí, glucosa, aminoácidos, ¿no? Todo eso se va a reabsorber. Quiere decir, para que más o menos entren en contexto, acá, volvamos a esto. ¿A qué me refiero yo con reabsorber? Es que no les queda claro el concepto. Me había quedado en que se filtraba, ¿listo? Pasaba, ¿sí? Se quedaba acá, y dijimos, el sodio, el agua, todo lo demás, se va a reabsorber, va a volver, ¿listo? Ya no va a ir para abajo, sino que se va a reabsorber. A eso me refiero con reabsorción, ¿listo? Muy bien, entonces eso, ¿ven? Se reabsorbe, ¿listo? Y sí que se va a secretar, por ejemplo, hidrogenión y ácidos orgánicos, ¿listo? Ahora, aquí el principal de todos estos, como ustedes también deben imaginar, el principal cation va a ser el sodio. Porque el sodio es el que te va a jalar todo. El sodio va a jalar agua, el sodio va a jalar hidrogenión, el sodio va a jalar ácidos orgánicos, o sea, el sodio jala cloro, el sodio es el que va a jalar básicamente todo. Entonces, la importancia del sodio a este nivel. Ahora, esta figura es para que veamos. Miren acá. Esta figura es para que veamos la acidificación de la orina. ¿Qué es lo que ocurre? El mismo mecanismo que hemos venido conversando desde hace varias semanas atrás. Tenemos el ion hidrogenión. ¿Listo? Ahora, si es que por alguna razón la orina necesita ser ácida por alguna condición, entonces este ion hidrogenión se agrega al amonio, NH3, y se forma amoníaco. ¿Listo? Y eso va a hacer que la orina sea ácida y pues se secrete en la orina. Pero si por alguna razón
no se requiere que la orina sea ácida, entonces este ion hidrogenión va a tener la misma reacción que hemos comentado siempre, porque el ion hidrogenión se junta con el bicarbonato, recuerdan, forma ácido carbónico, y mediante la anhidrasa carbónica se desdobla en CO2, ¿no? Y en bicarbonato. Este CO2 entra y dentro ocurre la misma reacción, ¿sí? Y este ion hidrogenión va a salir, ¿listo? Y de esa forma pues va a circular, ¿listo? Sale acá y pues tiene la misma reacción que acabamos de comentar. Ven que forma un círculo, ¿no es cierto? Listo. Ahora, este ion hidrogenión también puede salir y se intercambia con sodio. ¿Listo? Sodio. Y este sodio que entró va a salir por la bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como les decía, eso va a permitir, en conclusión, esto, que sea más básica la orina, ¿no? Vuelvo a repetir, dependiendo de lo que requiere el cuerpo, puede acidificarse o alcalinizarse, dependiendo de lo que necesite el cuerpo. Si es para acá abajo, se acidifica. Si es para acá arriba, se alcaliniza. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. El asa descendente, pues es bastante fácil, porque ya les había comentado que en el asa descendente entra agua y no entra ningún electrolito. Nada más que comentar. Y el agua por aquaporina 1. La rama ascendente, que dijimos que podía ser rama ascendente delgada y rama ascendente gruesa, ¿no? Pues acá es lo opuesto. Acá no se va a reabsorber agua, cero agua, pero sí se va a reabsorber electrolitos. ¿Cuáles? El sodio, el cloro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio, ¿listo? Y se va a excretar ion hidrogenión, ¿listo? Se excreta ion hidrogenión. Muy bien. Ahora, en esta parte que es el túbulo, el asa ascendente, tenemos varias bombas. Pues sí, vamos a destacar en primer lugar esta, que es la bomba de sodio, potasio, 2-cloro, ¿no? También le pueden llamar así, N de sodio, ¿sí? K de potasio y 2 veces cloro. También se puede llamar así, ¿no? N de sodio, K de potasio y 2 veces cloro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace esta bomba? Pues esto lo están viendo. Mete sodio, mete potasio y mete 2 cloro. Todo lo está reabsorbiendo. ¿Listo? Acá está también el nombre. ¿Ya? Muy bien. Ahora, este cloro, vean que sale intercambiado por el potasio intercambiado por el cloro. Puede entrar en el potasio solo. ¿Listo? ¿Y qué ocurre con el sodio que entró? Pues sale mediante la bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Listo? De esa forma ocurre ese intercambio. Esa es una bomba que hay que destacar. La otra es esta bomba, que es ROMK. ¿Listo? ROMK, acá se los he puesto en español, significa canal de potasio medular expuesto. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace? Como ustedes están viendo, es básicamente que está botando potasio, ¿sí? A la orina, se supone, ¿no? Muy bien. Hay otro que nos saca potasio, que es el MaxiK. ¿Listo? Y por el otro lado, que vendría a ser por el lado basal, tenemos esta bomba de cloro. ¿Listo? Se llama CLC, NKB, como quieran llamarlo, o de Bartini. Tiene diferentes nombres, da igual. ¿Listo? Entonces, hemos hablado de 3 bombas, ¿sí? La bomba de sodio, potasio, 2 cloro, ¿sí? La bomba de ROMK, ¿sí? Y la otra que es la de Bartini o la de cloro, ¿sí? Muy bien, ¿por qué hago incidencia en esto? Porque justamente estas son las que van a permitir que se reabsorban todos estos electrolitos que estoy mencionando. ¿Qué pasa con, por ejemplo, calcio y magnesio? El calcio y el magnesio no usan ninguna bomba,
¿no? Sino que como ustedes están viendo es vía transcelular. Entre una célula y otra está entrando el calcio y el magnesio. ¿Listo? ¿Y por qué entran? ¿Por qué pasan de acá para allá? Básicamente por la diferencia catiónica, por la diferencia eléctrica. La carga eléctrica, ¿sí? La diferencia de cargas hace que los iones o los cationes entren. ¿Listo? Entonces, calcio y magnesio es vía transcelular. ¿Listo? Y vean también acá arriba que el sodio también pasa vía transcelular. Vean que el sodio se mete como puede, ¿no? Y como quiere, en verdad. Porque ya sabemos que si se jala sodio se nos va a permitir mantener la osmolaridad. Aquí recuerden que el más importante, aparte del agua, es el sodio, ¿no? Porque el sodio nos va a traducir osmolaridad, ¿no? Como se los demostré en clases pasadas. Muy bien. Ahora, van a haber casos en que las personas ya nacen, si va a ser un defecto genético, con una alteración de estos canales. Por ejemplo, si es que esta persona nace con una alteración en este canal, ¿sí? El MKCC2, entonces tendremos el síndrome de Bartter tipo 1. ¿Listo? Hay una alteración a nivel de ese canal, ¿no? Entonces no se va a poder reabsorber ni sodio, ni potasio, ni cloro. Tendremos una hiponatremia, hipocalemia e hipocloremia. ¿Listo? Síndrome de Bartter tipo 1. Bartter tipo 1. ¿Ya? También tendremos personas que tienen algún defecto a nivel de la bomba ROM-K. ¿Listo? Entonces, estas personas no van a poder expulsar el potasio. Tendremos una hipercalemia. ¿Listo? Y eso se llama Bartter tipo 2. ¿Listo? Bartter tipo 2. Por último, tendremos personas que nacen con alteración, ¿no? De esta bomba, de la de Bartín, la de cloro. ¿Sí? Y entonces esas personas van a sufrir una hipocloremia, porque el cloro nunca se va a poder reabsorber. Eso será un Bartter tipo 3. ¿Listo? Bartter tipo 3. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Listo. Algo que también es importante recalcar acá es el calcio. ¿Listo? Y aquí ya nos encontramos en el conducto, en el túbulo contorneado distal. ¿Listo? En el túbulo contorneado distal se va a seguir reabsorbiendo sustancias, ¿no? Sodio, cloro, calcio y magnesio. Pero tal vez el más importante acá que quisiera hacer hincapié es en el calcio. Ya hemos hablado del calcio la semana pasada o antepasada, ¿no? Dijimos que el calcio está finamente regulado por PTH, calcitonina y vitamina D, ¿no? Que la vitamina D actúa más en el intestino, o sea, hacía que se reabsorba más en el intestino, ¿no? Y que dijimos que la PTH era la que me iba a aumentar los niveles de calcio y la calcitonina iba a bajar los niveles de calcio. Dijimos también que el calcio iba en contraposición con el fosfato, porque mientras subía calcio, bajaba fosfato, ¿no? Entonces, ya a nivel renal, miren, tengo yo acá el calcio, y este calcio para que se reabsorba, va a tener que activarse o prenderse ese transportador, que es el TRPV5, ¿listo? Este es el que va a permitir que el calcio entre. O sea, el calcio entra por aquí, ¿listo? Pero hay un detalle. Este transportador, digamos que se encuentra como que apagado, dormido. Entonces, esta proteína que se llama cloto, le va a decir a este transportador que despierte y de esa forma entra el calcio. Cloto, en pocas palabras, despierta al TRPV5 para que al despertar jale el calcio. ¿Listo? Ahora, este calcio ya entró, pero para que este calcio de este extremo se pase al extremo opuesto, va a tener que unirse a la calvimbina. Y la calvimbina lo va a jalar hacia el otro extremo. Es decir, de que para que pase de allá hacia allá,
tiene que ir por la calvindina. Es el carro, ¿listo? Sin la calvindina no pasa de aquí a acá. Y una vez que ya se encuentre en el extremo, en la membrana vasolateral, pues se reabsorbe de forma sola, ¿no? O se intercambia con sodio. ¿Listo? Y este sodio que entró se va a salir con la bomba de sodio potasio TPase. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, recuerden, cloto es el que despierta al TRPV5. Entra. Una vez que entró para pasarse desde allá hacia allá, ¿quién lo mueve? Calvindina. Y para que salga lo puede hacer de diferentes formas. O sale de forma libre o se intercambia con el sodio. ¿Listo? Entonces vean, bastante especial es el calcio, ¿no? No es que simplemente entra y sale. Muy bien. Ya para acabar, nos encontramos en el túbulo colector, ¿no? Dijimos que puede ser túbulo colector cortical o túbulo colector medular. ¿Listo? La reabsorción que ocurre acá, en el túbulo colector, es básicamente por hormonas. En primer lugar, por la ADH, que eso ya lo hablamos, ¿no? Lo que quiero yo hablar acá es, y ya lo habíamos comentado antes, es la aldosterona. ¿Sí? Como saben ustedes, la aldosterona... ¿Quién secreta la aldosterona? La glándula suprarrenal, corteza o médula. Corteza, ¿no? Muy bien, entonces la glándula suprarrenal secreta aldosterona. La aldosterona se une con su receptor, ¿no? RM, receptor mineralocorticoide. Luego hace que en el núcleo se activa esta proteína que es la SGK1. ¿Listo? Vean acá, SGK1. Esta SGK1 se une al fósforo, es decir, se fosforila. ¿Listo? Y esa fosforilación hace que este canal, que es el ENAC, permite el ingreso de sodio. ¿Listo? A su vez, este SGK1 fosforilado hace que el potasio, miren, por el ROM salga. ¿Listo? Entonces, en conclusión, ¿qué me está haciendo la aldosterona? La aldosterona mete sodio y bota potasio. Acá está. Bota potasio y mete sodio. ¿Listo? Eso es lo que hace la aldosterona. ¿Ya? Muy bien. ¿Y si entra sodio, qué entra? Agua. ¿Esto hace que suba o baje la presión? Sube la presión. ¿Listo? Sube la presión. Recuerden que al final el RAS, el sistema renina aldosterona, lo que hace es subir la presión porque me está metiendo sodio. ¿Listo? Eso es lo que hace el RAS, subir la presión. ¿Listo? Ahora, ya de por sí la angiotensina ya te sube la presión. ¿Cómo actúa la angiotensina? ¿Qué hace la angiotensina para que suba la presión? Vasoconstricción, claro que sí. ¿Listo? Vasoconstricción. Muy bien. Punto aparte, hay que hablar sobre la urea. ¿Listo? ¿De dónde sale la urea? ¿La urea es producto de qué es? ¿De dónde sale la urea, chicos? ¿Es el producto de qué? ¿De la degradación de qué? ¿De las proteínas? De proteínas. De los aminoácidos, ¿ya? La urea sale de los aminoácidos. Listo, vean ustedes que la urea, ¿no?, se reabsorbe mediante este transportador que es el UTA1. ¿Listo? El UTA1, ¿sí?, hace que la urea entre y se fosforila. ¿Listo? Todo esto viene porque, vean, por la ADH, la vasopresina. ¿Sí? La vasopresina es la que va a ayudar. ¿Qué rayos tiene que ver la vasopresina? Si era la que controlaba el agua. Sí, también tiene que ver con la urea, porque ¿qué ocurre? Que la urea nos va a dar la osmolaridad. Regula también la osmolaridad de la orina. Es por eso que interviene ahí la ADH. ¿Listo? Entonces, en conclusión, ADH no solamente me va a regular el agua, ¿no?, por la inactivación o la activación,
sino que la ADH, o la vasopresina, también va a regular la urea. ¿Listo? Entonces, vean que ADH se une a su receptor, el B2, el que conocemos siempre, activa la proteína GS, pero la porción alfa, activa la dimetilciclasa, hace que el ATP pase a AMP cíclico, se activa la proteína quinasa A, y esto hace que el UTA1 permita el ingreso de urea. ¿Listo? Y la urea sale por el UTA3. ¿Listo? De esa forma ocurre un reciclaje de urea. ¿Listo? Reciclaje de la urea. Otra cosa que ocurre en el túbulo colector vendría a ser la acción de la vasopresina. Este cuadro ya se los expliqué, ¿no? Cuando hablamos acá en la clase 2, clase 3. ¿Se acuerdan? Que se unía a su receptor, ¿no? Proteína GS, activaba el ARN ribosómico, transcribía la proteína CREB, fosforilaba estas porciones y activaba las acoporinas, ¿no? Entraba aqua 2 y salía por aqua 3. Eso ya lo saben, ya se los he explicado. Para que quede un poco más claro, en el túbulo colector dijimos que habían dos tipos de células. Las células principales, ¿sí? Que es la que ocurre acá, es la responsable de esto. Miren, acá dice incluso arriba, lean, célula principal dice arriba, ¿listo? Entonces, la principal es la que me va a absorber agua por ADH. Pero había otro tipo, que son las intercaladas, ¿listo? Dijimos que había intercalada A e intercalada B, ¿no? Y eso ya lo he explicado cuando hablé de ácido base. Lo voy a volver a explicar si es que no ha quedado claro. Entonces, ¿qué ocurre con la intercalada tipo A? ¿Listo? A ver. Ya. Entonces, en la intercalada tipo A, nuevamente tengo la reacción de siempre, ¿sí? Agua y CO2, se forma ácido carbónico, se desdobla con anhidasa carbónica en hidrógeno y en bicarbonato, ¿no? Este ion hidrógeno, ven que se va a la orina, ¿sí? Se va a la orina, ¿ya? Ahora, vean ustedes que mientras sale hidrógeno, está entrando potasio. Es un intercambiador. Ok, se va el hidrógeno en la orina, pero yo voy a meter potasio. ¿Listo? Y este potasio es reabsorbido, va a la sangre. ¿Listo? Entonces, al yo orinar hidrógeno, estoy orinando ácidos, ¿no es cierto? Porque se explicó en su momento que si hablamos de hidrógeno, hablábamos de ácido. No, eso ya lo deben de saber. Por lo tanto, al yo eliminar ácidos, estoy ayudando o estoy tratando la acidosis, que es donde a mí me convendría eliminar ácidos, ¿no? Porque como tengo muchos, pues los orino, ¿sí? Entonces, la intercalada A me va a ayudar a tratar la acidosis, ¿sí? Se va a activar durante la acidosis, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser, digamos, el efecto o la consecuencia? Que has reabsorbido también potasio. Entonces me va a producir hipercalemia. ¿Listo? Porque estoy yo reabsorbiendo potasio. Me estoy quedando yo con el potasio. ¿Sí? Ahora, lo opuesto va a ocurrir con la intercalada de tipo B. Tenemos la misma reacción. Ácido carbónico se desdobla en bicarbonato y en hidrógeno. Ahora, el que se está yendo por la orina es el bicarbonato. Este se va en la orina. ¿Listo? ¿En qué casos? Cuando tengo mucho bicarbonato, despiértate. Cuando tengo mucho bicarbonato. Entonces, en la alcalosis es donde me va a servir, que es donde tengo mucho bicarbonato. Por lo tanto, la intercalada B me va a tratar la alcalosis, ¿sí? Me trata la alcalosis, pero vean ustedes, este hidrógeno al momento de reabsorberse sacó potasio y este potasio se va en la orina. Es decir, de que me está tratando la alcalosis,
pero la consecuencia es que estoy botando también en la orina potasio. Finalmente tendré entonces hipocalemia. ¿Listo? Célula A me trata la acidosis y me produce hipercalemia, y célula B me trata la alcalosis y me produce hipocalemia. ¿Listo? Y eso se lo pregunté en el examen, ¿no? Es una pregunta de examen. ¿Listo? ¿Quedó claro? Recuerden que esto es en las células intercaladas. ¿Listo? Bueno, acá tienen lo mismo, miren, la célula principal, que es la que reabsorbe el agua, la intercalada 1, la intercalada A y la intercalada B, sino que están las tres juntas. ¿Listo? Acá es igual lo mismo, intercalada A, intercalada B. Y pues bueno, eso sería un poco el repaso, digamos, fisiológico. Se supone que eso es lo que deben ustedes ya de saber, ¿no? Se supone que con todo ese conocimiento previo están viendo su clase de fisiopatía. Porque se supone que se los han enseñado en cuarto ciclo, y si no, pues bueno, lo habrán leído, ¿no? Entonces, ahora sí podemos hablar de lo patológico, ¿listo? Y entonces vamos a hablar un poco sobre las nefropatías, ¿sí? Nuevamente tenemos la nefrona, que ya la hemos estudiado, saben que tiene un componente vascular, no, acá está, y un componente tubular, ¿listo? Entonces yo les he puesto acá unas X, ¿no? Para que ustedes vean más o menos cómo las vamos a estudiar o cuántas clases de nefropatías hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les he puesto una X a este nivel. ¿Dónde sería el problema acá? Será una nefropatía vascular, porque la alteración será en los vasos sanguíneos. No puede ser, por ejemplo, en la aferente, en la eferente, ¿no? En las arcuatas, que es lo que comentamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dijimos que habían interlobares, ¿sí? Luego, ¿qué serían? ¿De interlobares qué serían? Arcuatas, interlobulillares, y ahí sería la aferente, ¿no? Y luego la eferente. Bueno, acá lo que me están dando a entender que el problema es en las arterias o en las venas, es un componente vascular. ¿Listo? Acá, ¿dónde será el problema? En el corpúsculo o en el glomérulo. Entonces será una nefropatía glomerular. ¿Listo? Glomerular. Acá, ¿dónde va a ser el problema? En los túbulos. O sea, será una nefropatía tubular. ¿Listo? Y acá, en este espacio en blanco, intersticial. Será una nefropatía intersticial. Entonces tendremos nefropatías vasculares, glomerulares, tubulares e intersticiales. ¿Listo? Solamente nos vamos a ocupar de estas. ¿Listo? Las glomerulares. Entonces eso. Las nefropatías glomerulares, ¿no? Van a ser una causa común de enfermedad renal crónica, que es lo que les comentaba, no, como se les comentaba, un grupo de otros alumnos. Pero bueno, es una causa frecuente de enfermedad renal crónica. ¿Listo? Ahora, la lesión, como ya sabemos, va a ser en el corpúsculo renal, específicamente en el glomérulo, ¿no? Y ese glomérulo puede ser dañado, ¿no? Por muchos factores, o van a haber enfermedades que no son del riñón, pero que van a terminar atacando al riñón. De ahí entonces que van a ver, como ustedes ven en el cuadro, dos tipos de glomerulopatías. Las primarias, en la cual el daño se ocasiona en el mismo riñón, ¿sí? Y las glomerulopatías secundarias o sistémicas, en las cuales la enfermedad no es del riñón, sino que terminó afectando el riñón. Y el ejemplo más claro de eso, por ejemplo, es la diabetes, ¿no? La diabetes, como ustedes saben, después de 15, 20, 30 años, termina afectando el riñón. Entonces, el daño no fue inicialmente en el riñón, sino que en el transcurso de la enfermedad, el riñón se va a dañar. Ese es secundario. ¿Qué otra enfermedad daña bastante al riñón? Lupus. ¿Listo? Entonces, diabetes, lupus, amiloidosis, síndrome de Goodpasture, todos ellos van a ocasionar una glomerulopatía, pero secundaria. ¿Listo? Las primarias son aquellas que
el daño se inició en el riñón, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la proliferativa, que puede ser posinfecciosa, ¿no? La rápidamente progresiva, la membranosa, la de cambios mínimos. En fin, están viendo ahí la tabla, son bastantes. ¿Vamos a hablar de todas? No, porque no nos alcanza el tiempo. Vamos a coger las más importantes. ¿Ya? Muy bien, entonces, una enfermedad en el glomérulo, ¿no?, se va a expresar como un conjunto de síntomas y de signos. Y aquel conjunto de síntomas y signos se llama síndrome. ¿Listo? Síndrome vendría a ser el conjunto de síntomas y de signos. Entonces, de acuerdo a eso, tendremos básicamente dos síndromes, ¿no? El síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. ¿Listo? Cada uno tiene características que lo hacen diferente, lo hacen propio. ¿Listo? Lo demás, por ejemplo, la enfermedad renal crónica la vamos a ver más adelante. Nos vamos a enfocar en el nefrítico y en el nefrótico. Ahora, cuando ustedes vayan a leer el libro, ¿no?, les van a mencionar ciertos términos que a veces se les puede hacer confusos. Entonces, aquí en esta diapositiva les voy a explicar para que cuando lean el libro, cuando lo van a leer, no se confundan. ¿Listo? Entonces, si hablamos de un solo glomérulo, ¿listo?, uno solo, tenemos dos términos, global y segmental. ¿Listo? ¿Qué significa global? Que todo el glomérulo se encuentra fallado. Todo el glomérulo. ¿Listo? ¿Qué significa segmentario? Que solamente una partecita se encuentra fallada. ¿Listo? Entonces, global, todo el glomérulo se encuentra afectado, y segmentario, una parte del glomérulo se encuentra afectada. ¿Listo? Ahora, cuando ya hablamos de varios glomérulos, vamos a usar el término difuso, ¿sí?, difuso, y el término focal. ¿Qué significa difuso? ¿Listo? Que todos los glomérulos se encuentran fallados. ¿Sí? Ese está fallado, ese también, ese también, ese también. ¿Listo? Ese es difuso. ¿Ya? ¿Qué significa focal? Que algunos sí y otros no. Ese está malo, pero ese está bueno. Este está malo, pero este está bueno. ¿Listo? Ahora, combino ambas cosas. Tendré difuso global, ¿listo?, o difuso segmental. ¿Qué significaba difuso? Que todos estaban fallados. ¿Qué significa global? Que todo el glomérulo se encuentra fallado. ¿Qué significa segmentario? Que alguna parte del glomérulo se encuentra fallada. Quiere decir, este está fallado, pero solamente una parte. Este está fallado, pero solamente una parte. Este también está fallado, pero solamente una parte. Y este también está fallado, pero solamente una parte. En cambio, acá estaban fallados todos y todo el glomérulo. ¿Listo? Vamos a este lado. Focal. ¿Qué significaba focal? Que algunos estaban buenos y otros no. ¿Listo? ¿Y por qué es global? Porque de estos malos, todos se encuentran fallados. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿qué significaba focal? Que alguno estaba bueno y otro estaba malo. ¿Y por qué es segmentario? Porque de los malos, solamente una partecita se encuentra fallada. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, esto lo explico después. Esto se ha movido. Esto debió estar antes. Pero bueno, lo explico después. Para seguir con esto. Entonces, cuando hay una lesión en el glomérulo, ¿no?, este glomérulo va a responder mediante tres formas. Las están viendo aquí. En primer lugar, que haya una hipercelularidad. ¿Qué significa eso? Que el glomérulo va a aumentar el número de células, ¿no? ¿Qué va a proliferar? Puede proliferar el mesangio, que ya sabemos ahora para qué sirve, ¿no? Aumenta el mesangio, aumenta el endotelio, ¿no?
o se van a formar las famosas semilunas que les voy a explicar más adelante qué cosa es. ¿Listo? Entonces, una primera reacción del glomérulo es que crezcan las células, hipercelularidad, ¿no? La otra reacción que puede tener el glomérulo es que esta membrana basal, ¿sí? ¿Se acuerdan de la membrana basal? Se ponga más gruesa. Y razonemos, ¿será igual una membrana basal delgadita que una membrana basal más gruesa? ¿Será que en la membrana basal gruesa se va a filtrar igual que con la delgadita? No. ¿Listo? La membrana basal gruesa hace que el filtrado sea más dificultoso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se deposita material amorfo. ¿Listo? Se vuelve más gruesa porque hay un depósito de material, ¿no? Aumenta el componente proteico o se forman más capas adicionales. Por último, la otra forma de reaccionar el glomérulo es con hialinosis y esclerosis. Si se esclerosa es porque se van a acumular fibroblastos. ¿Listo? Y ya saben que los fibroblastos es un tejido de reparación, ¿no? O sea que no hacen ninguna otra función más que, digamos, fibrosar o esclerosar el riñón. Y de hecho, esta figura, ya se las había explicado la semana pasada, ¿sí? Nos explicaba bastante bien el endotelio, ¿sí? Era un endotelio fenestrado porque tenía huecos. Dijimos que lo de color rojo era la membrana basal, acá la podemos ver, y por último teníamos lo de color azul que era el podocito, ¿no? Que se ponía de esta forma, y lo estamos viendo ahí. Eso era lo normal. Vean lo que ocurre acá. La membrana basal está mucho más gruesa, ¿sí? Comparen con la línea de acá, era una línea delgadita. Acá la membrana basal se encuentra mucho más gruesa y estoy observando yo que debajo del endotelio se ha acumulado una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Tengo el antígeno, tengo su inmunoglobulina, que es la de forma de Y. Se han acumulado debajo del endotelio. Entonces, esa es una respuesta, como les decía, ¿no? Va a haber un depósito subendotelial. ¿Listo? ¿Qué ha pasado? Que ha habido una reacción antígeno-anticuerpo en otra parte del organismo, ha viajado, ha llegado al riñón y se ha acumulado debajo del endotelio. ¿Listo? Otra forma es que esta reacción antígeno-anticuerpo se acumule en la membrana basal. ¿Listo? Hace que la membrana basal sea más gruesa y ahí se acumula la reacción antígeno-anticuerpo. O por último, vean acá, ¿dónde está esta reacción antígeno-anticuerpo? Debajo del podocito. ¿Listo? Se acumula debajo del podocito, justamente en estos huequitos que permitía ahí el filtrado, ahí justo se acumula. Entonces ya no se va a poder filtrar. ¿Listo? O se filtra mal en todo caso, ¿no? Entonces vean cómo era importante que explicáramos esto al inicio, porque si yo de frente les empezaba a hablar de esto, pues iban a caer en la luna. Entonces, siempre es importante, como les dije al inicio del curso, siempre es importante revisar fisiología. Porque si ustedes no saben fisiología, yo no puedo explicar esto. Tienen que saber esto. Por eso es que me demoro siempre 1 hora hasta más explicando fisiología. Porque tienen que saber eso, si no, no van a poder entender esto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pasamos al primero, que es el síndrome nefrótico. ¿Listo? El nefrótico va a tener ciertas características. En primer lugar, el daño es en el capilar. ¿Listo? Ese capilar fenestrado que habíamos comentado antes, pues se va a encontrar alterado. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de nefrótico, hablamos de un daño en el capilar, en el endotelio, para que me entiendan. ¿Listo? Muy bien, va a tener criterios. En primer lugar, es como este endotelio se encuentra alterado y dijimos que el endotelio eran espacios, ¿no? Eran huecos, eran fenestras. Entonces, pues las fenestras va a empezar a filtrarse de todo, ¿no? Y lo primero que se va a filtrar es la albúmina. ¿Listo? Porque para que sepan, y eso se lo voy a explicar más adelante, de qué va a depender de que una sustancia se filtre o no, hemos comentado de dos cosas. En primer lugar, del peso, porque si es muy gorda, no va a pasar en el espacio. Y en segundo lugar, va a depender de la carga eléctrica. ¿Listo? Dijimos que ahí había la nefrina.
¿Qué carga eléctrica tendrá la nefrina? ¿Positiva o negativa? Por ser proteína. ¿Las proteínas qué carga eléctrica tienen? ¿Qué dicen? Negativa. Es negativa. Entonces ya de por sí, por estar la nefrina ahí, es negativa. ¿Listo? Ahora, si viene otra proteína que también es negativa, ¿pasará o no pasará? No, porque son cargas iguales. Lo que sí podría pasar es la carga eléctrica opuesta, o sea, algo que sea positivo, como por ejemplo el sodio. El sodio es positivo y ahí es negativo, entonces lo va a jalar. Aparte que el sodio es flaquito también, ¿no? Entonces, la albúmina no debería de pasar, uno, porque es gorda, ¿sí? Y dos, y más importante aún, porque es negativa. Y la nefrina también es negativa, entonces no debería de pasar. ¿Qué ocurre en el síndrome nefrótico? Como se encuentra alterado el endotelio, entonces sí va a empezar a filtrarse la albúmina. Y la albúmina la vamos a encontrar en la orina. ¿Listo? Entonces, eso se llama proteinuria. O sea, proteínas en la orina. ¿Y cuál es la proteína más importante? La albúmina, pues, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser? Más de 3.5 gramos al día. ¿Listo? Ahora, si estoy perdiendo proteínas, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué pasa con esa presión oncótica? Disminuye. Entonces no va a haber quien me jale el agua hacia adentro. Consecuencia, edemas. ¿Listo? Segundo criterio, edemas. ¿Listo? Proteinuria y como consecuencia, edemas. Lógico. Como estoy perdiendo proteínas, entonces tendré poca proteína en la sangre, ¿no es cierto? Hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia. Y faltaría explicar este tercer criterio que es la hiperlipidemia, que se los voy a explicar acá. Acá tenemos el resumen de la fisiopatología del síndrome nefrótico. Entonces, el evento principal era la proteinuria, o sea, estoy orinando proteínas. Eso hace que baje la albúmina, ¿listo? En sangre, hipoalbuminemia, ¿listo? Como consecuencia dijimos que disminuye la presión oncótica, ¿sí? Y la consecuencia de eso va a ser el edema, ¿sí? Baja la presión oncótica, edema, ¿listo? Pero primero van a haber algunos mecanismos para tratar de corregir esta presión oncótica disminuida, que son los de siempre, ¿ah? El RAS, péptido natriurético auricular y la AH, eso ya lo sabemos, son los mismos mecanismos de toda la vida. Sin embargo, no va a ser posible y va a haber como consecuencia edema. ¿Listo? Muy bien. Ahora, al bajar la presión oncótica, ¿listo? Y al bajar la albúmina, ¿qué es lo que pasa en el hígado? El hígado va a darse cuenta que hay poca proteína en la sangre. A consecuencia de eso, el hígado va a empezar a sintetizar proteínas para tratar de compensar esta baja de proteínas que hay en sangre. Y empieza a sintetizar proteínas buenas y malas. Una de ellas es el fibrinógeno. Como ustedes saben, el fibrinógeno ¿para qué sirve? Para la coagulación. Entonces, como va a haber mucho fibrinógeno, se van a formar coágulos. Va a haber un estado procoagulante. ¿Listo? Y a su vez, el hígado, para tratar de compensar esta pérdida, va a empezar a producir colesterol. ¿Listo? Consecuencia, aumento del colesterol, aumento del triglicéridos, aumento del LDL y baja del HDL, que es el bueno, ¿no? Consecuencia, aumento del colesterol, y eso es dislipidemia o hiperlipidemia, que era el tercer criterio que estaba en la diapo anterior. ¿Listo? Muy bien. Ahora, lo que ocurre a consecuencia de la proteinuria es que también va a bajar el complemento y la inmunoglobulina G, que nos daba la inmunidad. Entonces, al bajar el complemento, al bajar la inmunoglobulina, hace que la persona sea más susceptible a infecciones. ¿Listo? Va a ser más susceptible a infecciones. Muy bien, entonces creo que ya se ha explicado todo el cuadro sobre la fisiopatología del nefrótico. Ahora sí ya entendemos por qué tenemos hiperlipidemia.
porque el hígado empieza a producir proteínas. ¿Listo? Para compensar esa baja de azúcar. ¿Listo? Muy bien. Acá tenemos entonces qué enfermedades van a producir síndrome nefrótico, causas de síndrome nefrótico. Y los vamos a dividir nuevamente en primarias y en secundarias. Ya sabemos que primarias es porque el defecto se originó en el mismo riñón. Y secundarias es porque una enfermedad trajo como consecuencia un daño en el riñón. Y lo más frecuente es diabetes. Si me preguntan en el examen, primera causa de síndrome nefrótico, diabetes. ¿Listo? Diabetes. La diabetes va a debutar como un síndrome nefrótico. Entonces, en Marco, fíjate, hombre, ya me de la cara, no sé. Me da sueño verte también cuando estamos cerrados. Listo. Entonces, primera, sí, un lápiz. La primera causa de síndrome nefrótico es diabetes. ¿Listo? Diabetes. ¿Ya? Luego tenemos, como vimos, amiloidosis, lupus y tal. Causas que se han originado en el mismo riñón. Vean acá la comparación. Porque nefrótico, por ejemplo, en niños, enfermedad de cambios mínimos. O sea, primera causa de síndrome nefrótico en niños, enfermedad por cambios mínimos. ¿Listo? Ahora, en adultos, ¿qué es lo que ocurre? Lo más frecuente, vean, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Focal y segmentaria, pero eso mismo lo explicó el doctor en algún momento de la vida. ¿Cómo era focal y segmentaria? Algunos glomérulos, alguna parte. Focal y segmentaria. Algún glomérulo bueno, otro malo, y del malo una parte. Entonces, ¿servía la diapo? ¿Servía la diapo o no servía la diapo? Sí, servía la diapo. Porque como le puedo repetir, ahora cuando yo vaya al libro y lea focal y segmentaria, ahora sí voy a entender que son algunos glomérulos buenos, otros malos, y de esos malos solamente una parte. ¿Listo? Entonces, ahora sí se entiende qué significa esto. Muy bien. Síntomas ya les hemos mencionado, ¿no? Hipoalbuminemia, me va a dar edema, asitis, ¿qué era? Se aumenta el volumen. Agua, ¿en dónde? En el abdomen, ¿no? Anasarca, ¿qué era? Anasarca, un edema generalizado de todo el cuerpo. ¿Listo? Dislipidemia, ya lo explicamos, pérdida del complemento, va a ser que esté más predispuesto a infecciones, trombosis, porque habíamos estado procoagulante, ¿sí? Hipertensión arterial, ¿por qué? Porque se activa estos sistemas, pues el RAS, el ADH, todo se eleva la presión. ¿Listo? Y falla renal aguda. Aquí vamos a mencionar, en el nefrótico, como les dije, no vamos a estudiar todas. Acá tienen las causas, pero solamente me voy a enfocar a dos, ¿listo? La nefropatía membranosa. ¿Por qué me enfoco en la membranosa? Porque recuerden que es una de las más frecuentes en los adultos, no junto con la focal y segmentaria. Entonces, en la membranosa, lo que ocurre es un engrosamiento de la pared del capilar glomerular, o sea, del endotelio, en pocas palabras, ¿no? Y dijimos que ahí en ese endotelio, pues se va a acumular inmunoglobulina G, ¿no? Inmunoglobulina, y eso hace pues que haya un filtrado anormal, ¿no? Dijimos también que el 75% es por causa primaria, o sea, no, el daño está en el riñón, ¿no? Y entonces el otro 25% es por enfermedades asociadas sistémicas, lupus, entre otras cosas, ¿no? Aquí lo que está fallando son dos receptores, el receptor A2 de la fosfolipasa y el receptor trombospondina 1, ¿listo? Vamos a ver acá la figura. Y entonces, ¿qué es lo que estoy observando yo en la nefropatía membranosa? Miren, acá. El podocito, que se supone que debe ser así con pies, ¿no? Ha perdido estos pies y ya no los veo acá. Entonces, el epitelio tiene un podocito que se encuentra completamente borrado. ¿Qué más observo? Que la membrana basal se encuentra recontra engrosada y eso tampoco va a permitir un correcto filtrado. ¿Listo? Y lo que más caracteriza esto es que debajo del endotelio tengo estos depósitos de color negro. Entonces, el daño
Como ustedes pueden ver, bajo el endotelio, la membrana basal se encuentra completamente engrosada y el podocito ha perdido esos pies, ¿no? Recuerden que podo es pies, ¿no? Por eso se llama podocito. ¿Listo? Muy bien. En la enfermedad de cambios mínimos, recuerden que cambios mínimos es lo más frecuente en niños. ¿Listo? En niños. Aquí también ocurre un borramiento de los podocitos. ¿Listo? Pero ¿por qué se llama de cambios mínimos? Porque si yo hago una biopsia, no voy a ver esos cambios. Necesito una microscopía electrónica o microscopio electrónico, ¿no? Es el que me va a permitir finalmente detectar esos cambios mínimos, ¿no? Y como sabemos, es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en 2 a 6 años, o sea, en los niños, ¿no? Ahora, como sabemos, es que se cree que va a haber cierta disfunción autoinmune, ¿no? Y esta alteración en el sistema inmune va a dañar, ¿no?, al epitelio visceral, o sea, al podocito, y va a causar pues la lesión de esto, ¿no? Lo bueno es que el 90% de los niños va a responder a corticoides, ¿no? Le das prednisona o algún derivado y te va a mejorar la función renal. Vean ustedes acá, sobre todo en esta figura, como acá, este es un microscopio electrónico, ¿sí? Esta es una biopsia, digamos, normal, y este es con microscopía electrónica. Acá hay una pérdida o una lesión, o eso, una pérdida de los podocitos. Por eso se llama a cambios mínimos. ¿Listo? Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda? Entonces, lo que viene a ser nefrótico también podríamos incluir lo clínico lipiduria en todo caso, porque hay grasa, o sea, colesterol. No, se eleva el colesterol en sangre, no en la orina. Ah, no, no en la orina. No en la orina. Entonces no se Porque puede- acuérdate que el hígado empieza a producir más proteínas para que esa proteína que se encuentra baja en sangre suba. No va a haber En orina no lípidos. va a haber. ¿Listo? Bueno, 5 minutos para que el hombre se despierte. Vayan,